Bienvenidos a todos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a hablar a pedido de un buscador de la verdad, que no voy a dar el nombre porque no es necesario, pero me pidió que hablara un poco sobre la meditación, el arte de la celebración, desde lo que había dicho el maestro Osho. Bueno, el maestro Osho fue muy mal interpretado, fue perseguido, ¿no es cierto?, en cada país, y terminó siendo envenenado en el país más poderoso del planeta. Así que no hace falta aclarar. Pero fue mal interpretado su inicio de meditación empezaba desde el chakra sexual, y lo que él proponía era hacer testigos sobre la parte sexual, o sea, no realizar la relación sexual o hacer el amor, como se dice en la sociedad, y se dice mal porque no es hacer el amor, eso es hacer sexo. Él lo que promulgaba era el desarrollo del testigo, es decir, tomar distancia, y una vez que uno tiene contacto y desarrollo del yo superior, ahí, realizar tener la relación sexual. Pero por supuesto que el que no sabe conectarse con el yo superior y no sabe elevar la energía sexual por la Kundalini, todo esto lo va a mal interpretar. Así que esté hablando de Osho no significa que mi camino sea ese, nunca lo fue. Y mi camino, por ejemplo, empezó con un estado de dopamina orgánica causada por un estado de pasión, un estado de enamoramiento, y ese estado me llevó a una sensación y a una vivencia donde todo lo material fue, desterrado. O sea, a partir de esa experiencia, ese éxtasis que yo tuve de estar enamorado, que pocas personas tal vez puedan pasar por esa grandiosa experiencia, todo lo que es materia, todo lo que es la parte, de la sociedad en cuanto a las cosas y utensilios, los viajes exóticos, los autos de alta gama, todo eso a partir de esa sensación, de esa vivencia, pierde todo valor. Simplemente son cuestiones materiales, cuestiones pasajeras, efímeras. Entonces, empezar desde el sexo, como proponía el maestro Osho, no fue mi camino. Yo empecé desde el chakra del corazón, empecé desde la pasión, y para mí es mucho más interesante empezar desde ahí porque cuando uno va subiendo, el corazón tiene más fuerza y uno puede prolongarse en el camino espiritual, puede ir subiendo y puede ir haciéndolo sin miedo. Ahora, si uno empieza desde el chakra haciendo testigo, desde el chakra más bajo, tarde o temprano va a poder entrar en pánico o en miedo, porque a medida que va subiendo a la montaña, si mira hacia abajo, la altura es cada vez mayor, y por supuesto la sensación de mareo o la sensación de inestabilidad puede acrecentarse. Pero bueno, vamos a entrar a pedido de mi amigo, un buscador de la verdad, que hagamos comentarios intuitivos sobre el libro de Osho. Entonces está bien aclarado que
si yo hago comentarios no significa que mi camino es el camino del maestro Hoyo, sino que vamos a rescatar estas ideas tan luminosas, pero siguiendo otro camino para subir. Todos los maestros o todos los guías tenemos diferentes formas de llegar a la luz. Así que no hay una sola forma, no hay un solo camino. Es más, cada guía tiene su propia forma y yo simplemente comparto, digamos, lo que fue mi experiencia. Pero sí podemos analizar, digamos, dichos o ideas de otros maestros. En este caso, del maestro Hoyo, como me están pidiendo. Entonces, Hoyo empieza diciendo que educamos a los niños para enfocar su mente, para concentrarla, ya que sin concentración serían incapaces de enfrentarse a la vida. La vida lo exige, la mente debe ser capaz de concentrarse. Bien, esto es contradictorio y a la vez es correcto, ¿no? Cuando nacemos, nuestra mente está totalmente despierta, está en expansión, nuestra percepción está, digamos, a la espera de cualquier sonido, cualquier color, estamos atentos a cualquier cosa que llegara a suceder, nuestros sentidos olfativos están también en alerta. Cuando somos niños y sentimos un rico olor a café o sentimos que ya está preparado el almuerzo, para los que tenemos la posibilidad de hacerlo, porque hay millones de personas por día que no tienen un plato de comida. Así que por eso hay que agradecer el plato de comida que tenemos y que nos es facilitado. Y una forma de agradecer es bendecir el alimento, como ya lo vimos en otro vídeo. Al bendecir estamos modificando la estructura molecular de ese alimento, de esa bebida, y la estamos purificando, es decir, lo que vamos a ingerir a nuestro cuerpo físico va también a beneficiar a nuestra parte espiritual. Bueno, aquí el maestro Hoyo en este libro que estoy leyendo, entonces dice, educamos a los niños para enfocar su mente. Sí, el niño, a pesar de que nace con una mente no enfocada, nadie le enseña, digamos, cuando es un niño a concentrarse, ni tampoco lo necesita, pero a medida que va creciendo va a necesitar esa concentración para especializarse en algo, y ese algo luego va a ser su profesión. Entonces esa concentración le va a servir para ser ingeniero, para ser, digamos, arquitecto, para ser carpintero, para ser, digamos, profesor o lo que sea, la actividad que sea, pero va a tener que tener concentración. Imagínense un piloto de avión que no tiene concentración. Pero a la vez ese piloto de avión, mi maestro era piloto de avión, mi maestro falleció desencarnó, mejor dicho, hace más de 20 años, y los diálogos que hemos tenido fueron muy interesantes. Él era piloto de avión, de aerolíneas, no voy a decir el nombre, aerolíneas A. Lo vamos a dejar ahí, y él podía concentrarse en el tablero de mandos, en el comando, en la cabina, pero a la vez él podía hacer meditación, él podía estar atento a cualquier estímulo. Entonces el maestro Hoyo dice, la vida lo exige. Serían capaces de enfrentarse a la vida los niños si no tuvieran concentración. La mente debe ser capaz de concentrarse, pero en el momento en que la mente es capaz de concentrarse, se vuelve también menos consciente. Ser consciente significa tener una mente despierta, pero no enfocada.
La percepción es el conocimiento de todo lo que está sucediendo. Es decir, si yo estoy si estamos, por ejemplo, en una plaza y estamos simplemente relajados y damos rienda suelta a nuestros estímulos visuales, auditivos, olfativos, gustativos. Puede pasar alguien vendiendo helados, tomamos un helado, lo degustamos, escuchamos el canto de los pájaros, vemos los colores de las flores, los árboles, sentimos tal vez un olor a quemado porque un vecino está quemando basura en una esquina. Es decir, todo tipo de estímulos, o hay un accidente de automóvil en la esquina, o simplemente hay dos perros que se están debatiendo en el medio de la plaza. Cosas positivas y cosas negativas, simplemente estamos observando, pero no estamos concentrados. No fuimos a la plaza para concentrarnos en un árbol, por ejemplo, a ver cómo son específicamente sus hojas, sus frutos. Lo podemos observar, pero desde el punto de vista, desde la conciencia relajada y ampliada. Esa observación puede formar parte de nuestra expansión, de nuestra percepción. Entonces, percepción es estar con esa mente abierta, con esa mentalidad abierta, y no necesariamente enfocada. Y mentalidad abierta no significa que no tengamos percepción de las cosas que estamos viendo, sino que estamos distribuyendo nuestra atención en diferentes campos, campos auditivos, visuales, olfativos, táctiles. Al sentarme yo puedo sentir la piedra del asiento de la plaza, puedo sentir, si estoy descalzo, el calor del suelo en mis pies, etc. En fin, lo que dice el maestro Yo también dice, la vida lo exige, claro, porque si el niño no pasa de esa percepción que es innata, nace con una percepción totalmente ampliada y está esa criatura atenta a cualquier tipo de estímulo. Vean que los animales también tienen esta percepción. Un perro, un gatito, un conejo, cualquier ruidito o cualquier situación que acontezca, están siempre atentos. Y esa atención forma parte de una visión expansiva de la realidad. El perro sí puede concentrarse cuando le dan la comida, pero a la vez cuando está comiendo, si siente algún ruido de una puerta o del timbre o lo que sea, también va a estar atento y lo va a percibir. Esto me hace acordar a un hecho que ocurrió, fue verídico, en que Albert Einstein es invitado a la casa de un amigo y por supuesto empiezan a hablar de física, de cosas que ellos podían entender y que otros entendían nada o casi nada. Entonces estuvieron horas y horas después de cenar y Albert Einstein no se levantaba del sofá después de haber cenado, y el anfitrión le dice, bueno, me parece que ya es hora, sería bueno que volvieses a tu vivienda. Y Albert Einstein dice, discúlpame, pero pensé que estaba en mi casa, pensé que este era mi hogar y que el que tenía que irse eras tú. Es decir, eso no es distracción, se llama abstracción. Estaba tan abstraído, tan concentrado en sus temas de la física, en sus temas de la teoría de la relatividad y todo lo que él aportó, que no se dio cuenta de que el que tenía que irse era él y no el anfitrión. Esto una persona que no entiende de cómo se maneja la mente humana
Por supuesto va a decir que Albert Einstein está distraído. No, está abstraído, que es algo muy distinto. Hay gente que no tiene muchas luces, que cuando le pregunta al paciente qué comió usted el día anterior, no se da cuenta ese interlocutor, digamos que el paciente está abstraído en su problema, está abstraído en su depresión, y no es que no recuerde qué es lo que comió, sino que está en el momento presente sintiendo esa angustia, y toman esto como que es válido o tiene poca memoria o poca concentración, etcétera. O sea, la mente humana está muy mal interpretada. Desde las neurociencias están recién ahora empezando a darse cuenta, a través de tomografías computadas o a través de lo que es resonancias magnéticas, la diferenciación de colores en cuanto a la reacción de cada persona en relación a un sentimiento, a una emoción, etc. Bien, vamos a tomar un poquito de agua. Entonces el maestro Hoyo dice: la mente debe ser capaz de concentrarse. Es correcto, pero el momento en que la mente es capaz de concentrarse se vuelve también menos consciente, porque se concentra en ese punto pero se olvida de todo lo demás, ¿no? Si yo me concentro en un manzanero, en un naranjo en la plaza, voy a perder todos los estímulos que pueden llegar a entrar en mi mente a través de los 5 sentidos, a través de la intuición, solo porque estoy concentrado en ese naranjo o en ese árbol de manzanas. Bien, entonces ser consciente significa tener una mente despierta, pero no enfocada. Y esto es el punto, el ABC de la meditación, ¿no es cierto? No es concentrarse en algo, no, es simplemente relajarse y estar despierto a cualquier estímulo. Es más, la persona que se concentra es la persona que va a estar tensa. Todo su sistema muscular va a estar en tensión, va a estar en contracción. La persona que está en meditación se va a relajar porque en cierta forma es como un juego, está sintiendo todos los estímulos que puede llegar digamos, a percibir, ¿no? Si de repente escucha una música o siente, digamos, un aroma, lo que sea, pero siempre está atento a todo lo que pueda llegar a ocurrir. Bien. Después el maestro Hoyo dice, ser consciente significa entonces tener una mente despierta pero no enfocada. La percepción es el conocimiento de todo lo que está sucediendo. Sí, la persona que está con mentalidad abierta, está en meditación, está con ese conocimiento de todo lo que está aconteciendo. Y esto es lo que provoca un cierto, digamos, no sé si es éxtasis, porque es el comienzo de la meditación, pero sí una cierta satisfacción. Cuando estamos en el colegio y no nos han enseñado a meditar, estamos concentrados, estamos tensos, estamos haciendo un examen, una prueba, nos están, digamos, verificando nuestro nivel de memorización, cosa bastante ridícula. Nos están comparando unos con otros, nos están poniendo notas, y la inteligencia, como ya lo he dicho en otro vídeo, tiene 7 aristas, o sea, ahí se me escapa un poquito el portugués, o sea, hay 7 formas de inteligencia. Yo no puedo comparar un alumno con otro alumno con la misma visión, porque hay 7 tipos de percepción, hay 7 tipos de inteligencia. Por lo tanto, cada alumno tiene su propia inteligencia y además su propia personalidad. No sería la palabra, porque personalidad viene de máscara,
pero sí tiene su propia impronta que le da su ser. Y cada ser tiene su creatividad, tiene sus talentos, y esos talentos hay que descubrirlos, hay que desarrollarlos luego de percibirlos. Bien, acá el maestro Hoyo entonces dice también: la concentración es una elección. Excluye todo excepto su propio objetivo de concentración. Es por lo tanto una limitación. Y sí, cuando yo no estoy concentrado en algo, sino que estoy disfrutando de ese momento presente, estoy no solo en una plaza, puedo estar sentado en un colectivo, en un tren, puedo estar viajando en un remis o puedo estar caminando. La cuestión es que si estoy con mentalidad abierta a todo lo que sucede, entonces no voy a estar limitado y mi mente va a percibir millones de estímulos. Esos millones de estímulos que va a recibir, muchos son inconscientes. Por ejemplo, en Argentina hay una calle que se llama la calle Florida, y si uno va caminando por la calle Florida, a pesar de la pandemia, va a haber un montón de negocios, personas que van y vienen, turistas, etc. Y yo puedo estar tal vez focalizado o observando cómo una pareja de personas bailan el tango, pero a la vez, si estoy haciendo meditación, o sea, estoy atento mientras estoy caminando y observando esa pareja cómo baila, mi mente inconsciente va a recibir estímulos de colores, sonidos, de nombres de negocios, personas que van y vienen, va a captar la ropa, va a captar diferentes aromas, olores, etc. Y esto a nivel inconsciente. Y si estoy, digamos, atento a todo lo que está sucediendo, esa parte inconsciente va a ser más lumínica, va a ser más despierta. Es decir, mi captación de información va a ser mayor. Bien, entonces dice que la concentración es una elección. Sí, yo me puedo concentrar o puedo estar en un estado de atención distributiva, por así decirlo, y estar atento a varios estímulos. Es por tanto una limitación estar concentrado. Si vas andando por la calle tendrás que enfocar tu conciencia para poder caminar. Luego dice: ordinariamente no podemos ser conscientes de todo lo que está pasando, ya que si somos conscientes de ello, acabaremos desconcentrados. En consecuencia, la concentración es una necesidad de supervivencia en la existencia diaria. Por ello, cada cultura, en sus formas propias, trata de adiestrar la mente del niño. Bien, los niños por naturaleza nunca están enfocados. Y bueno, ahí entramos nuevamente a lo que habíamos hablado. El niño ya nace de por sí con un estado meditativo, y por eso es tan curiosa la semejanza entre un Buda y un niño, porque un Buda está totalmente despierto y atento a cualquier estímulo que esté sucediendo, y lo mismo sucede con el niño. El niño, por supuesto, con su nivel de conciencia mucho más bajo, y la persona iluminada con su nivel de luz mucho más alto. Pero los dos tienen el mismo mecanismo. O sea, entienden a través de la libre, digamos, captación de estímulos. Entonces el maestro Hoyo dice: los niños por naturaleza nunca están enfocados, su conciencia está abierta hacia todos lados. Todo entra, nada es excluido. El niño está abierto a toda sensación. Cada sensación es integrada en su conciencia y la está penetrando tanto. Esta es la razón por la cual el niño es tan titubeante, tan inestable. La mente incondicionada del niño es un fluir constante de sensaciones, pero sería incapaz de sobrevivir con esta clase de mente. Deberá aprender a focalizar su mente, a concentrarse.
Bien, entonces el tema de ganarse el pan de cada día nos obliga a concentrarnos, pero esto no quita que podamos también meditar. Yo puedo estar en el trabajo, puedo estar, como ya dijimos, en cualquier actividad, puedo estar jugando al fútbol o lo que sea, pero puedo estar atento a toda clase de estímulos. Si tengo que hacer un examen, por supuesto voy a estar concentrado en esa prueba, en esa hoja, en esas premisas, pero eso no quita que yo pueda estar atento también a la vez a otras cosas, sin que eso sea distracción. Una cosa es, digamos, la hiperactividad en los niños que tienen un problema de ansiedad o tienen problemas familiares. Entonces eso se llama hiperactividad en la atención. Eso es un disturbio, por supuesto. Y otra cosa es la meditación sana, donde estoy desarrollando el consciente derecho. Entonces las neurociencias en este momento nos están hablando de que el prefrontal, que es la zona, por supuesto, donde está la frente, ahí la parte cerebral va formando neuroglías, que son conexiones neuronales, y sería la zona cognitiva, o sea, la zona de percepción. Cuando una persona está leyendo un libro, por ejemplo, está activando su prefrontal y está utilizando lo que se llama la working memory, o sea, la memoria a corto plazo. Cuando un conocimiento se repite varias veces, entonces esa información es, digamos, trasladada desde las neuronas del prefrontal al neocórtex, que sería la zona media del cerebro, y se transforma en lo que se llama memoria a largo plazo, es decir, un conocimiento que es repetido varias veces pasa de la memoria de corto plazo a memoria de largo plazo. En este momento estamos teniendo, digamos, un grave problema con los chicos en el colegio, las personas que están en la universidad, porque la tecnología nos está jugando en contra, es decir, todo lo que es estímulos a través del celular, todo lo que es digamos, la sucesiva irrupción de imágenes en la televisión, hacer zapping o ver varias cosas a la vez en la computadora, todo eso va formando un cortocircuito en la parte cognitiva del prefrontal, que ya lo habíamos visto. Entonces los niños y los jóvenes que han nacido hace 20 años, que se llaman nativos digitales, van trabajando o van entendiendo el mundo que está a su alrededor a través de imágenes principalmente. Entonces son conocimientos visuales. Por eso manejan mejor la computadora y el celular que los que tenemos más de 45 o 50 años. Entonces, lo bueno sería complementar, digamos, que una persona de más de 50 estudie computación y lo haga bien, cosa que yo también lo intento hacer, y a la vez seguir con el estímulo del prefrontal. Si yo quiero estar sentado 9 horas estudiando un libro de anatomía, lo puedo hacer, pero una persona, un adolescente, hoy en día no puede sentarse por más de una hora porque está su zona occipital, su zona de imágenes activada, y está acostumbrado a la hiperactividad y pasa de un tema a otro, y esto tiene mucho que ver la televisión, el celular, la tecnología mal usada. Bien, entonces las neurociencias están demostrando que, por ejemplo, un pez, si está en una pecera y nosotros nos acercamos a ese pez,
el grado de concentración de ese pez con respecto a nosotros puede ser de 1 minuto, 2 minutos y luego el pez se va. Pero cuando le hablamos a un niño hiperactivo, un nativo digital, por lo general, si le hablamos de un tema más de 2 minutos, se dispersa. O sea, el pez va a tener mayor concentración que ese niño que es nativo digital. Por eso aprende más a través de imágenes que a través de libros. Y le cuesta mucho más sentarse y ponerse a interpretar el conocimiento. De ahí el desastre a nivel mundial, a nivel educativo, que no pueden los nativos digitales tener interpretación de texto porque la zona prefrontal no está desarrollada. Bien, en la mente humana nosotros tenemos 3 tipos de cerebros, ¿no? Se llama el cerebro reptiliano, que es el cerebro de los reptiles, los lagartos, los cocodrilos, las serpientes, que es el cerebro que no tiene emociones. Un cocodrilo cuando mata, digamos, a otro animal, a una serpiente, cuando si es una boa constrictor, se está devorando a una vaca, a un caballo, no siente nada, no tiene ninguna emoción, simplemente se está saciando su apetito, pero no siente ninguna emoción, porque está utilizando el cerebro reptiliano. Después está lo que ya Goleman habló, que es la inteligencia emocional, que es el sistema, digamos, donde están donde estaría se llama almendra en griego, y son las amígdalas emocionales, ¿no? El sistema límbido. Ese sistema es un sistema emocional que ya, por ejemplo, las ardillas, los conejos, las vacas, las ovejas lo tienen, o sea, tienen emociones, los gatos, etc. Y luego está lo que se llama el desarrollo del neocórtex, que es cuando, digamos, el ser humano empieza a tener pensamientos más agudos, más concretos, etc. Pero si seguimos con esta influencia de utilizar mal la tecnología, vamos entonces a tener siempre una mala interpretación de los textos. Imagínense, si es difícil interpretar un texto común, ¿cómo o cómo va a ser más difícil interpretar un texto meditativo? Bien, a esto hay que sumarle el tema de que la persona que no medita no desarrolla el consciente derecho, y esto todavía las neurociencias no lo ha visto. El desarrollo, por ejemplo, de la glándula pituitaria, o el desarrollo de la glándula pineal. La glándula pineal también se llama el ojo de Horus, que es justamente cuando la persona que medita, a medida que va elevando su nivel de conciencia, puede llegar a recordar vidas pasadas. Y este tema de recordar vidas pasadas se observa desde una forma imparcial. Uno dice, sí, yo fui esa persona, pero ya no lo soy. O uno se ve en otro cuerpo y uno automáticamente percibe que su libro de la vida es mucho más amplio, que no es solamente este cuerpo, sino que estuvo en otros cuerpos. Bueno, entonces la mente empieza a expandirse a través de la meditación. Hasta que las neurociencias no estudien el desarrollo del consciente derecho, y ahora están empezando a hacerlo lentamente a través del mindfulness, porque a través de esta técnica y a través de las tomografías computadas y resonancias magnéticas, se dieron cuenta que hay un nuevo circuito de percepción al desarrollar el consciente derecho, es decir, el estado meditativo. Pero hay un largo trajín para las neurociencias, ¿no es cierto? Hay neurocientistas o médicos que dicen que nosotros ya usamos
el 100% de la mente. Esto es un disparate, es algo bastante ignorante. El ser humano solo utiliza del 6 al 7%, algunos el 8% de la mente. Un Albert Einstein usaba el 12% sobre 100, y un maestro iluminado está utilizando el 100% como Buda, el maestro Jesús, Krishnamurti, Yogananda, Yukteswar, Avedananda, etc. Y otros que han tenido lo que se llama un primer Satori, es decir, han tenido un primer estado de iluminación, porque hay 3 estados de iluminación, ¿no? Entonces en el segundo estado uno es mucho más consciente, y en el tercer estado se llega a lo que se llama el Samadhi o el Nirvana. Pero ya con un primer Satori uno puede percibir bastantes cosas. Un primer Satori es una entrada de luz que se provoca a través de la meditación. Esto es literal, no es una fantasía, y las neurociencias tarde o temprano entenderán este tema, ojalá que sí. Bien, vamos entonces, volvemos al texto de Osho, Meditación, el arte del éxtasis, y seguimos con nuestros comentarios intuitivos sobre lo que estamos viendo. Entonces él dice: desde el momento en que enfocas la mente, eres consciente de algo determinado y simultáneamente inconsciente de otras muchas cosas. Cuanto más enfocada está la mente, más éxito obtendrá. Llegarás a ser un especialista, serás un experto, pero el resultado consistirá en conocer cada vez más de una parte y menos del todo. Bueno, esto es típico de, por ejemplo, hay ingenieros que son muy buenos para concentrarse en determinadas cosas, ya sea ingeniería electrónica, ingeniería nuclear o ingeniería civil o lo que sea, pero la parte comunicacional está más restringida. ¿Por qué? Porque han utilizado mucho el prefrontal, la zona cognitiva, pero no han utilizado la zona comunicacional, que es donde está el área de Broca. El área de Broca está en el temporal, ¿no? Donde está el oído. Entonces, hablar con un ingeniero va a ser más difícil que hablar, por ejemplo, con un asistente social o con un psicólogo que tiene más comunicación, o con un psiquiatra que tiene mayor comunicación. En ese sentido, ellos han desarrollado mucho más el área de Broca que una persona que se dedicó pura y exclusivamente a la ciencia. Bien, entonces Osho dice: cuanto más enfocada está la mente, más éxito obtendrá. Y sí, por eso están los especialistas en informática, están los especialistas en, ciencia aeroespacial, etc. Llegarás a ser un especialista, serás un experto, pero el resultado consistirá en conocer cada vez más de una parte y menos del todo. Bueno, estamos en vivo y están sucediendo cosas, ¿no? Yo estoy también dando esta pequeña, este pequeño encuentro entre todos, estoy compartiendo, pero a la vez están sucediendo estímulos. Bien, entonces dice, la focalización es una necesidad existencial y nadie es responsable de ella, se la requiere desde que la vida existe, pero no es suficiente. Si nosotros nos quedamos en la concentración, nos quedamos en nuestra especialidad, en lo que hemos estudiado, en nuestro título, los que han podido lograrlo, y no nos dedicamos a la meditación, al libre estímulo de cosas que están sucediendo, entonces nosotros nunca vamos a poder meditar, y al no poder meditar no vamos a poder subir de nivel de evolución. También el maestro Osho dice: cuando llegas a ser alguien práctico y tu conciencia queda focalizada, niegas a tu mente mucho de lo que es capaz.
no estás utilizándola ampliamente, estás usando solo una porción muy pequeña de ella y el resto, la mayor parte, permanece inconsciente. Bueno, por eso la persona que está usando el 8% de su conciencia, por supuesto tiene entonces el 92% de inconsciente. Y a medida que vamos tomando conciencia y vamos meditando y vamos subiendo de nivel, vamos tornando lo inconsciente a consciente, es decir, vamos arrojando luz sobre temas que aparentemente son oscuros, pero que luego llegan a ser cada vez más y más claros. De hecho, no hay frontera entre consciente e inconsciente, no existen dos mentes, dice Osho. Mente consciente significa esa parte de la mente que ha sido usada en el proceso de focalización, o sea, en el proceso de concentración. Y mente inconsciente es esa otra parte de la mente que ha sido desatendida, ignorada, encerrada. Esto crea una división, una ruptura. Por supuesto que esta diferenciación entre estar concentrado y no saber cómo estar con la mentalidad abierta a todos los estímulos nos va a traer cada vez más estrés. Vamos a estar cada vez más tensos. No solo nuestro sistema muscular va a estar cada vez más tenso, sino que nuestra mente también. Bien, mente inconsciente es esa otra parte de la mente que ha sido desatendida, ignorada, encerrada. Esto crea una división, una rotura. La mayor parte de tu mente llega a ser extraña para ti mismo. Entonces, ahí tenemos. A ver, vamos a tener que hacer una pausa. Bueno, seguimos. Siempre hay interrupciones, así es la vida. Bueno, Osho entonces continúa diciendo que solo una pequeña parte está siendo identificada como tu yo y el resto se pierde. Pero la parte inconsciente restante estará siempre allí como una potencialidad sin usar, como posibilidades sin realizarse y como aventuras no vividas. En realidad lo que nosotros estamos haciendo al no meditar y solamente usar el consciente izquierdo, que es la parte de la razón, la parte de la memorización, la parte de los silogismos, la parte de los cálculos matemáticos, estamos encerrando la mente lógica y no la dejamos conectarse con el consciente derecho. En el consciente derecho nosotros vamos a encontrar todo lo que es el desarrollo de la música, la creatividad, la literatura, el desarrollo de la imaginación, el desarrollo de lo que es toda la parte de percepción espiritual, todo lo que viene del conocimiento sutil. Todo esto es perdido porque nos han focalizado desde pequeños en la parte lógica y nadie nos ha enseñado a relajarnos, nadie nos ha enseñado a sentirnos mejor. Por el contrario, el vicio que nos van poniendo desde pequeños es quién es mejor que el otro, quién pisa al otro, y eso no es una virtud, es un vicio, ¿no? Porque eso se traslada luego a la sociedad y uno pisa al otro, aplasta al otro comercialmente, y esto no tiene nada que ver con la cooperación, con el compartir, con una mirada espiritual. Esto es una mirada totalmente materialista, todos contra todos, y cuando las cosas ya no se soportan más, bueno, se va hacia las armas, ¿no? Las guerras suceden porque el consciente izquierdo llega a un momento en que acumula tanta presión y tanta, tanta angustia y tanto nerviosismo y tanta violencia que tiene que tener una vía de escape, que es la guerra. Los estadios de fútbol son usados como vías de escape, o sea, por un lado son negativos los estadios de fútbol porque impelen a que seres humanos luchen contra otros seres humanos y sean mejores, y a eso lo llaman goles. Y nadie juega por el placer de jugar simplemente, sino que están pensando
no solo en el salario multimillonario que van a cobrar, sino en aplastar al equipo contrario, sin tener en cuenta que la hinchada, si los llega a agarrar, la hinchada contraria, puede llegar a matarlos a todos por un gol o lo que sea. Ni hablemos si el mismo equipo hace un gol en contra o lo que sea. Bien, entonces vemos que por un lado lo que es el estadio de fútbol es egoísmo, es violencia, y por otro lado la parte positiva es que es una vía de escape. La gente que va allá grita y festeja un gol, etcétera, es también una forma de liberar violencia, energía negativa, y vuelve a su casa más tranquilo, por así decirlo, un poco más sereno o menos violento. Bien, pero ahí nuevamente estamos focalizados en un equipo, estamos fanatizados, que esto ya es otro tema. Entonces no puede ser que la mente humana tenga solamente unión cuando, por ejemplo, una nación está en un mundial, entonces de repente todos somos, en este caso todos somos argentinos o todos somos brasileros, o todos somos ingleses, etcétera. Y bueno, cuando juega la selección, entonces todos nos unimos y todos somos amigos. Se termina el mundial y todos volvemos a unos contra otros. Esta es la locura que está creando el consciente izquierdo. El ser humano no tiene metacognición, que es ser consciente de que es consciente, es decir, no piensa sobre lo pensado, sino que es inconsciente. Debería ser, digamos, metacognitivo, debería pensar sobre lo pensado, pero no es así, sino que en forma inconsciente, a través del desarrollo de la lógica, el consciente izquierdo, está generando toda esta violencia. Cuando se hubiera recibido meditación desde pequeño, hubiera tenido la posibilidad de relajarse, de transformar la violencia en, digamos, cooperación, y hubiera sido un maestro en el compartir. Ahora todos tienen máster en el competir. Bueno, así está el mundo. Sigamos con el maestro Osho, que tiene bastante que decir, y dice así: pero la parte inconsciente restante estará siempre allí como una potencialidad sin usar, como posibilidades sin realizarse y como aventuras no vividas. Esta mente inconsciente, este potencial, esta mente no utilizada, estará siempre en conflicto con la mente consciente. Por esto siempre habrá una lucha interior. Bien, y esta lucha interior es lo que provoca la lucha exterior. Si mi inconsciente está en lucha con mi consciente, esto sucede en todos los individuos. Entonces todos los individuos estamos cerrados. Ahí volvemos al maestro Gurdjieff, que él dice que tenemos muchos yoes. Un yo quiere ser iracundo, otro yo quiere ser compasivo, otro yo de la misma persona, ¿no? Estamos hablando de una persona que tiene muchos yoes. Frente a una circunstancia, por ejemplo, nos chocan el auto, para los que tienen auto, ¿no? No es mi caso. Entonces, nos chocan el auto, a una persona que le chocan el auto, esa persona que desciende del vehículo tiene varios yoes. Uno de esos yoes le va a decir: agarrar el matafuego y partírselo por la masa encefálica. El otro dice: no, vamos a conversar, vamos a tomar un café. El otro dice: insultalo. El otro dice: pedile el seguro y no le hables más. El otro le dice: dale una patada en el trasero y luego pedirle los datos. Es decir, o entramos en una discusión. Cada yo de esa persona, que forman los yoes,
va a tener o va a querer imponer su forma de ser y se va a imponer el más fuerte. Entonces esto ocurre es el mismo sistema que los espermatozoides, son millones de espermatozoides, pero solo uno es el que va a producir la ovulación. Bien, entonces aquí también es la ley del más fuerte y es la ley del que se impone. Entonces vemos que ya desde la genética, desde el ADN, el ser humano es violento y no es metacognitivo, no piensa o no es consciente sobre lo que piensa, sobre lo que hace. Si yo observo mi pensamiento, soy metacognitivo, y esto es meditación, por ejemplo. Si yo observo mis sentimientos, si yo observo mis pensamientos, entonces eso se llama metacognición, que recién ahora lo están estudiando en neurociencias. Y ojalá que lo sigan desarrollando para que entiendan un poco más lo que es la meditación. Las neurociencias en este momento están enfocadas en la educación, están enfocadas en la concentración, cómo ser más inteligentes desde el punto de vista, digamos, de la lógica, o cómo detectar algunas enfermedades a través de las tomografías, pero no están dedicando el tiempo ni la ciencia ni tampoco los recursos económicos para estudiar lo que es la meditación como corresponde. Recién con el mindfulness, que nació hace más o menos 15 años, algunos médicos están hablando de esto. ¿Y por qué no hablaban de esto antes? Para no quedar en ridículo, para no sentir que la sociedad los señalaba como personas ridículas y para no perder su respetabilidad. Pero ¿qué es la respetabilidad si estamos perdiendo la capacidad de expandir nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos y de entender más el universo y de entender más al Supremo? Bien, entonces Osho dice que esta mente no utilizada estará siempre en conflicto con la mente consciente, porque el inconsciente es la mayor parte, siempre va a ser una gran presión sobre la parte consciente. Por esto siempre habrá una lucha interior, y esta lucha interior se va a reflejar en luchas exteriores, y de ahí nacen también las guerras. Además de, como ya lo dijimos, lo establece la ley, por cada gota de sangre de un animal muerto, va a haber una gota de sangre de un ser humano. Por eso ya se habló de la alimentación y todo lo demás en otros videos. Bien, sigamos entonces con el maestro Osho, con estas ideas, a pedido de este estudiante de la verdad, de este buscador de la verdad. Osho dice: los hombres están en conflicto a causa de esta división entre el inconsciente y el consciente, pero solo si se permite germinar el potencial, el inconsciente podrá percibirse la felicidad de la existencia, de otra manera no. Y claro, si nosotros utilizamos solamente la parte de la lógica, nunca vamos a sentir felicidad, porque el ego lo que quiere, además de usar solamente la lógica, es el estatus, el orgullo. Si una persona, si un vecino se compró un auto de 5 metros de largo, él va y se va a comprar un auto de 7 metros de largo, o se va a comprar una camioneta más cara, o si un vecino viaja digamos, por decirlo, ¿no? Viaja a Miami, entonces este vecino se siente afectado en su ego y luego le dice a toda la vecindad que se va a ir a Europa durante 20 días. Bueno, el ego entra siempre en estos juegos tan infantiles y tan frívolos, ¿no? Una cosa es la infancia y otra cosa es la infantilidad. Y lamentablemente hay 7.700 millones de personas, y de esas personas muy pocas han trascendido lo que es la infantilidad. Siguen estando en los 12 años, no han podido superar el ego, no han podido
adquirir el arte de compartir, adquirir el arte de vivir, de relacionarse y de activar virtudes. Bien, vamos a tomar un poco de agua. Hoy está haciendo mucho calor acá, en Argentina. Bien, tu vida será una frustración si la mayor parte de tus potencialidades permanecen ocultas. Y claro, una persona que nunca sintió el amor, una persona que nunca hizo sexo, una persona que nunca, digamos, hizo una pintura y se sintió satisfecha y realizada con esa pintura, una persona que nunca escribió un libro y escribió un buen libro, bueno, una persona que no tuvo éxito en tal área, etcétera, va a sentir esta frustración. Y esto es porque su potencialidad, su mayor parte del inconsciente está encerrado, está esclavizado, está con cadenas. Y desde que somos pequeños que no nos han enseñado a sacarnos esas cadenas. Y no solo eso, las personas que nos han inculcado un montón de conocimientos que no sirven, ni siquiera esos conocimientos de primaria, secundaria sirven para el mundo laboral, o muy pocos de ellos sirven para el mundo laboral. Hay un montón de conocimientos que son absolutamente ridículos y no sé dónde están los especialistas en educación. Y ya no estamos hablando de meditación, consciente derecho, desarrollar la creatividad, no, estamos hablando de especializarse en algo para que cuando salga esa persona pueda tener una actuación profesional, pueda dedicarse a una empresa y ser útil, etc. En fin, está todo mal hecho. Tu vida será una frustración si la mayor parte de tus potencialidades permanecen ocultas. Por ello, cuanto más práctica es una persona, menos plenitud encuentra, menos feliz es. Cuanto más práctica es la actitud, cuanto más se haya metido uno en la vida de negocios, menos se vive, menos extasiado se está. Ha sido negada aquella parte de la mente que no puede ser de utilidad en el mundo de lo práctico. Y claro, la persona que está solamente en el mundo de los negocios no puede entender lo que es el compartir, no puede entender lo que es la amistad, no puede entender lo que es el amor, la pasión, no puede entender lo que es la muerte. Una persona que es negociante y está todo el día hablando de dinero y todo el día generando o perdiendo dinero, cuando llegue la muerte de un progenitor o la muerte de un hijo o de un familiar, no va a saber cómo actuar porque su mente está, digamos, ejercitada en el mundo de la comercialización, del marketing. Puede ser muy astuto ganando dinero y hay que ver si ese dinero es dinero limpio o dinero sucio, y no tiene práctica alguna en cuanto a lo que es el desarrollo de lo espiritual, el desarrollo de las virtudes. Por ejemplo, cómo mantenerse sereno frente a la muerte de un familiar. ¿Por qué esto es tan importante y por qué es una virtud? Porque es un paso anticipatorio a nuestra propia muerte. Nosotros vamos a desencarnar, nosotros no vamos a estar aquí eternamente. Vamos a usar este cuerpo por un tiempo y luego nos vamos a ir. Pero si no vamos desarrollando las actitudes correctas, si no tenemos esa virtud de la serenidad, si no tenemos esa visión de servicio hacia el prójimo, cuando suceda alguna tragedia no la vamos a poder, sobrellevar. Y el dinero no resuelve esas cosas. Vas a poder ir al psicólogo o al psiquiatra a tomar medicación, pero en el fondo te vas a sentir vacío, no vas a sentir que algo cambió en ti, porque tu parte más profunda, el alma, no fue tocada. No es una cuestión de bellas palabras, es una cuestión de experimentar. Y cuando muere una persona, un familiar, o cuando nosotros mismos estamos desencarnando, es una experiencia, siempre y cuando tomemos esa experiencia desde el punto de vista
de la practicidad espiritual. Con el conocimiento espiritual podemos enfrentar, y con el desarrollo de las virtudes podemos sobrellevar estas tragedias que sí o sí la vida nos va a dar, porque la vida se trata de esto, de tener una prueba tras otra para ir ganando luz y para ir aprendiendo. Entonces, la persona que pretenda no tener preocupaciones, esto no es así, siempre va a haber una preocupación, un problema, porque a través de esa fricción es donde surge el aprendizaje. Bien. Entonces, ha sido negada aquella parte de la mente que no puede ser de utilidad en el mundo de lo práctico. La vida práctica es necesaria, pero lo es a un elevado precio. Has perdido la dimensión festiva de la vida. Si todas tus potencialidades florecen, entonces la vida es una fiesta, una celebración. La vida es entonces una ceremonia. Por ello, digo siempre que la religión quiere decir transformar la vida en una celebración. La persona que solo está pensando en el estatus, está queriendo hacer un esfuerzo terrible para mostrar a los demás que es de clase alta, o que su auto es mejor que los demás autos del vecindario, o que su estatus es superior porque fue a tal lugar de vacaciones, o porque se viste con tal marca. Bueno, todas estas frivolidades lo que consigue digamos, la persona que lo realiza es llegar a un hastío, llegar a un vacío. Esta persona tarde o temprano va a sentir un vacío, y ese vacío se llama depresión. La depresión surge cuando el yo superior de cada persona se aleja de la persona en cuestión porque no está cumpliendo su misión espiritual. Entonces, como vino acá para cumplir una misión y ni siquiera se tomó el trabajo de averiguar cuál es esa misión y se dedica solamente al desarrollo de la materia, al desarrollo de ganar y más dinero, entonces lo que hace el yo superior, nuestra alma, es alejarse de nuestro ser. No se corta el hilo de plata, pero sí se aleja, y de esa forma la persona siente un vacío muy profundo, porque no está siendo acompañada por su alma, por su yo superior. Esa ausencia de alma, ese alejamiento, es lo que los profesionales de la psicología llaman depresión. La serotonina baja porque el yo superior se alejó, ¿no? Y cómo esto se lo hace entender un guía espiritual a las personas. Si no desarrollan el mindfulness, si no meditan, no van a llegar nunca a las grandes verdades y van a seguir siempre con teorías químicas, psicológicas, que están muy alejadas de la verdad. Bien, entonces tenemos, la vida es entonces una ceremonia, una celebración. Una persona que está preocupada porque su empresa, ya sea porque se está fundiendo o porque se está expandiendo, nunca puede estar en celebración. El síndrome del empresario, como todos ya sabemos, es cuando está en la playa está pensando en su empresa, a ver cómo está, y cuando está en la empresa está pensando en la playa y en las olas y en el sol, entonces no disfruta ni la playa ni la empresa, y siempre va a ser una persona miserable. Desde el punto de vista exterior, un gran exitoso, un gran auto, buena vestimenta, buena comida, pero por adentro es un mendigo, es un indigente espiritual, es una persona vacía. Uno habla con esa persona y es como hablar con un árbol que se está muriendo, porque no tiene nada dentro. De ahí viene lo que Gurdjieff dice, que el ser humano no tiene alma, no la ha desarrollado. Y lo que ya hemos dicho en otros videos, que el 90% no tienen alma, tienen una llama, es decir, un alma que se ha apagado. Y ese inconsciente no puede aflorar, no puede desarrollarse, por lo tanto, esa persona no tiene potencialidad. La tiene, pero al cerrarla no la tiene. ¿Se entiende esto? Bien, la vida es entonces una ceremonia. Por eso digo siempre que la religión quiere decir transformar la vida en una celebración.
La dimensión de la religión es la dimensión de la fiesta, de lo no práctico. Meditar no es algo que a través de la práctica me va a dar dinero. Time is money, como dicen. No, cuando meditamos entramos en el no tiempo, y el no tiempo no tiene nada que ver con el dinero, al contrario, tiene que ver con la celebración, con el relajarse, con el disfrutar, estar en una playa para el que pueda, el que no puede, que vaya a una plaza, que camine, que recorra un sendero, si vive en una montaña que la disfrute, si vive en una ciudad, bueno, que haga una abstracción y que disfrute del mismo, que disfrute de sus propios pensamientos, de su propia observación. Esto era lo que decía Gurdjieff, observar el exterior y el interior de uno mismo, pero con una mucha mayor atención. Esto es entonces el recuerdo de sí mismo, ¿sí? Lo que él llamó el recuerdo de sí mismo, y lo repitió una y mil veces. Pocos lo entendieron y la gran mayoría todavía no se enteró, pero bueno, así es la vida. La mente práctica no debe ser considerada como el todo. El resto, lo mayor, la mente total, no debería ser sacrificado por ella. La mente práctica no debe ser el objetivo. Existirá sí, pero como un medio. La otra mente, la restante, la mayor, la potencial, debe ser la meta. Eso es lo que quiero decir con la expresión enfoque religioso. Bien, con un enfoque no religioso, la mente práctica, la utilitaria, se convierte en la meta. Cuando ésta es el objetivo, el inconsciente no tiene posibilidad de realizar su potencial. El inconsciente será negado. Si lo utilitario es la meta, significa que el sirviente está haciendo el papel de amo. Bien, entonces la persona que está solamente buscando dinero, estatus, etc., entonces ese estatus, ese nivel económico, va a ser el amo de esa persona. Y él va a ser su sirviente, su esclavo. Y todavía no se enteró. No se enteró que es un esclavo. Piensa que porque tiene mucho dinero, él es el amo y el que controla ese dinero. No, su ansiedad y su ambición son tan potentes que manejan su propia vida, manejan su dinero. Esto es lo que ocurre con un jugador, por ejemplo, de ruleta o de tragamonedas. Es un adrenalino dependiente, se crea adrenalina en todas las células. Esa química le va a pedir cada vez más y más, y cada vez que vaya a jugar y va a perder dinero, no solamente va a perder su parte monetaria, sino que también va a perder su salud, porque su química va a empezar a ser el amo y él va a ser el esclavo, y va a perder no solo el dinero, va a perder su salud, su familia, su esposa, sus hijos, su casa, etc. Bien, con un enfoque no religioso, la mente práctica, la utilitaria, se convierte en la meta. Y si nosotros tenemos como meta solamente ganar dinero, mostrarle a los demás lo que no somos, desarrollar la máscara, la personalidad, entonces siempre vamos a sentir un hastío. Podemos sentir un cierto placer al tener dinero, esto no lo niego, pero va a llegar un momento que cuanto más dinero tenemos, más vacío nos vamos a sentir. Esto no implica que podamos desarrollar las dos etapas. Si desarrollamos la etapa meditativa y si desarrollamos la etapa de vivir en la sociedad, o sea, estar en el mundo pero no formar parte del mundo, entonces yo, con esta distinción y esta observación, puedo tener riqueza material y riqueza espiritual, pero la riqueza espiritual es la que va a controlar la riqueza material. Yo voy a ser el amo de la riqueza, no la riqueza, digamos, la señora de mí mismo, y yo no voy a ser esclavo de la materia. Entonces, si el placer es controlado y es moderado, entonces sí, ahí hay una virtud, y con esa virtud yo voy a poder ir muy lejos, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. Voy a estar en el mundo espiritual sin sentirme vacío.
y voy a poder utilizar el dinero con moderación, sin acumularlo de forma absurda y sin dispersarlo en cosas que no son necesarias. Bien, Osho continúa así: cuando esta es el objetivo, o sea, la meta es el objetivo, el inconsciente no tiene posibilidad de realizar su potencial. El inconsciente será negado. Si lo utilitario es la meta, significa que el sirviente está haciendo el papel de amo. Bueno, aquí es lo que está ocurriendo, ¿no? El amo es el dinero, es el dólar, y los sirvientes son las personas, las 7.700 millones de personas que están dando vueltas, que son esclavos del dinero, porque no manejan el dinero los maneja a ellos. Y no estoy hablando de que el dinero está mal, hay que ganar dinero para pagar la salud, los remedios, para comer, pero uno tiene que controlar esa energía monetaria y no esa energía monetaria controlarnos a nosotros. La inteligencia, la focalización de la mente es un medio hacia la supervivencia, pero no hacia la vida. Si yo quiero supervivir, si yo quiero sobrevivir, sí, digamos, el objetivo va a ser la concentración. Pero si yo quiero sentir celebración, quiero sentir algo de felicidad, algo de placer, entonces yo voy a tener que entrar en lo que se llama la, digamos, meditación, lo que es la parte espiritual, el desarrollo de las virtudes. Bien, sobrevivir es una necesidad, existir en el mundo material es una necesidad, pero la meta es conseguir llevar a la superficie el potencial oculto, todo lo que se entiende con la palabra tú. Si estás completamente satisfecho, si nada queda como semilla dentro de ti, si todo se realiza, si eres un constante florecer, entonces y solo entonces puedes sentir la felicidad, el éxtasis de la vida. Bien, entonces la parte negada de ti, la parte inconsciente, puede ser activa y creadora solo si le añades una nueva dimensión a tu vida, la dimensión de la fiesta, la dimensión del juego. Entonces, si tú te tomas la vida como algo muy serio, entonces no vas a poder relajarte, y al no poder relajarte no vas a poder meditar. Entonces la vida es una especie de juego. Por supuesto que dentro de este juego hay que estar muy atento porque hay muchos peligros. El ego tiende trampas en forma continua, ¿sí? El ego quiere cosas. El ego es mercantilista. Yo te doy si vos me das tal cosa. No, la meditación es yo te doy en forma desinteresada. Estoy compartiendo contigo porque el propio compartir ya es el premio. Trae satisfacción compartir conocimiento espiritual sin esperar nada a cambio. ¿Se entiende? Entonces, ese compartir ya es premio de sí mismo. Esa es la virtud. La virtud es premio de sí misma. No necesita un negocio, no es un asunto mercantilista. Bien, la parte negada de ti, la parte inconsciente, puede ser activa y creadora solo si le añades una nueva dimensión a tu vida, la dimensión de la fiesta, la dimensión del juego. Así la meditación no es un trabajo, es un juego. El orar no es un negocio, es un juego. Meditación no es algo a hacer para conseguir un objetivo, paz, felicidad, sino algo para ser disfrutado como fin en sí mismo. La dimensión festiva es la que más importa que entendamos. Entonces, si nosotros estamos en meditación, estamos disfrutando del momento presente. Esto es meditación, esto es el desarrollo del consciente derecho. Y cuando estamos meditando, no significa que yo quiero ser mejor meditador que el otro, o que yo quiero tener discípulos, o que yo quiero tener un centro de meditación, o que no, estoy meditando porque me gusta meditar. Y si a través de la meditación tengo conocimiento intuitivo, lo comparto, pero sin esperar nada a cambio. Y ese no esperar nada a cambio es lo que me transforma a mí en una persona que
no es mercantilista, una persona que va desarrollando virtudes. Y todos tenemos esta potencialidad de realizar virtudes, porque la persona que permanece en el vicio y ganar dinero por el simple hecho de ganar dinero y ser más que el otro, es un vicio. Y a la corta o a la larga, esto termina en un hastío, esto termina en un vacío, y ese vacío se llama depresión, se llama frustración, se llama soledad. Así que la meditación es algo que debería ser estimulado desde temprana edad, por supuesto con personas que saben, no con ignorantes, no con personas que buscan a través de la meditación una retribución económica, ¿no? Hay centros meditativos que hay que pagar el curso, que esto, que el otro. No, la meditación es como el oxígeno, es gratis, ¿sí? No hay que pagar por la meditación. Que yo sepa, la luz solar, hasta ahora no hay un impuesto a la luz solar, ¿no? Porque acá en Argentina tenemos impuesto a todo, ¿no? Pero hasta ahora, por lo menos, por la luz solar yo no pago impuestos. Sí pago otros impuestos ridículos, ¿no? Tengo que pagar alumbrado, barrido y limpieza por mi cochera, como si me la alumbraran, me la barrieran y la iluminaran. No, nadie hace eso y la tengo que pagar igual. Hay impuestos que son realmente, digamos, muy tragicómicos, ¿sí? Es una incursión al bolsillo que no corresponde a un abonado en servicios, como se diría. Bien, meditación no es algo a hacer para conseguir un objetivo, paz, felicidad, sino algo para ser disfrutado como fin en sí mismo. La dimensión festiva es la que más importa que entendamos, y la hemos perdido totalmente. Hemos perdido lo que era la infancia, porque uno puede ser adulto, pero no perder las aptitudes y las cualidades de la infancia. Y otra cosa es el infantilismo, es decir, un adulto que no ha madurado. Yo puedo ser un adulto, pero utilizar, digamos, las cualidades de un infante, de un niño, como la espontaneidad, como la creatividad, como la exploración. El niño es un explorador innato. El niño es una persona que está en continuo estado de apertura y tiene todos los estímulos a disposición. Está con la mentalidad abierta a todo tipo de experiencia olfativa, gustativa, de colores, etc. Entonces, si siendo adulto yo puedo recuperar ese paraíso perdido que se llama infancia, la infancia es un paraíso perdido. Entonces, ahí yo voy a ser un adulto más íntegro. Pero si soy un adulto con infantilidad y ser más que el otro, aplastar al otro, tener dinero por el dinero mismo, ser millonario y todas esas tonterías, y países están en la riqueza total y hay continentes como el África que se están muriendo de hambre y no tienen agua potable, y están utilizando millones y millones de dólares para tener más y más armas y más tanques y más portaaviones y más usinas nucleares. Bueno, todo esto, si no es locura, ¿qué es? Díganme entonces qué es. Este mundo que estamos viviendo es una locura. Entonces, cuando uno habla de meditación, uno está hablando de cómo salir de esta locura. Y muchos, digamos, ciegos están hablando de que esto es la sociedad normal. No, esta sociedad está enferma, es anormal. Se habla de meditación justamente para trascender lo patológico. La meditación significa compartir, no competir. Si yo desarrollo el consciente derecho, voy a desarrollar virtudes, voy a desarrollar mi parte espiritual. No, ¿qué han hecho hasta el día de hoy? Han tomado la meditación como una secta, ¿no? Fulanito es satánico, fulanito es oscurati, fulanito es illuminati, o fulanito es, digamos, solo le interesa el dinero. No, hay por supuesto aprovechadores del conocimiento espiritual, pero hay otras personas que no
que nos dedicamos simplemente al compartir, nos dedicamos a abrirle los ojos a las personas, porque hay otras dimensiones. La vida no es padecer, sufrir, ganar dinero y pagar impuestos, y si puedo no me voy de vacaciones, no. Hay una parte que no está siendo utilizada, que es nuestra potencialidad, la que nos va a dar la parte de la celebración, la parte de compartir, porque compartir trae satisfacción, así como la verdadera y honesta amistad trae satisfacción. Tener un buen matrimonio trae satisfacción, y así sucesivamente. Tener una conexión espiritual trae satisfacción. Ahora, si me dejo manchar por la sociedad, por la muchedumbre, porque cada vez que uno sale a la calle ve todo tipo de barbaridades, o uno prende el noticiero y ve todo tipo de barbaridades y muchas otras que no son mostradas, bueno, ahí estamos viendo la mala utilización de la energía espiritual, y esto es debido a que el inconsciente no ha sido explorado, no ha sido expandido, y se ve que hay intereses creados que no quieren que esta parte espiritual, esta parte de luz, salga a la superficie. Bueno, por hoy es suficiente. Les deseo a todos entonces que tengan un buen ángulo de la realidad, distinto, y les envío un gran saludo.